Si los gobernadrones insisten en romper el pacto fiscal, podrían ser removidos. Insisten mucho los gobernadrones del PRIAN en que les den más dinero a los estados donde gobiernan, no porque les haga falta, sino porque quieren tener más presupuesto para despilfarrar en tonterías y meter la uña a su antojo, además de comprar votos en las próximas elecciones. Si los gobernadores del PRIAN fueran austeros y dejaran de gastar en tonterías como chayote, por ejemplo, Enrique Alfaro en Jalisco, les alcanzaría bien el dinero. La Ciudad de México recibe menos dinero del que aporta a la Federación y no tiene problemas. ¿Por qué no pueden entonces los estados del PRIAN? Nos preguntamos. Pero en vez de ser austeros, los gobernadores del PRIAN están amenazando con romper el llamado pacto fiscal, con el cual se distribuye el dinero de los impuestos a los estados. Nada más que hay un detalle. Eso no se puede hacer. Y si lo hicieran, el Congreso puede desaparecer los poderes en esos estados. Mire usted por qué. Para empezar, el pacto fiscal no es otra cosa más que la manera en la que se reparte el dinero de los impuestos a los estados. Se hace de manera que los estados que generan más impuestos le ayuden a los estados que generan menos impuestos. La Ciudad de México, por ejemplo, es la entidad que más impuestos aporta a la Federación, pero recibe menos. El resto se le distribuye a los estados. Pero como ya dijimos, el hecho de que en la Ciudad de México se maneja un plan de austeridad desde que fue jefe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, le ha permitido a la Ciudad de México operar sin dejar de aportar lo que aporta a la Federación. Ahora bien, ¿qué pretenden hacer los estados para romper el pacto fiscal? Porque técnicamente no pueden hacer nada. Los estados no recaudan los impuestos, los recauda el SAT, es decir, el gobierno federal. Ni siquiera son los estados los que reparten el dinero. De nuevo, es el gobierno federal. Eso quiere decir que la única manera en la que podrían los estados impedir el pacto fiscal es tomando las oficinas del SAT o impidiendo de alguna manera el flujo del dinero. Nada más que hay un detalle. Si los gobernadrones del PRIAN hicieran eso, estarían incurriendo en una violación al artículo 117 de la Constitución, que le prohíbe a los estados hacer coaliciones. Dice, artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso: 1. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. Adicionalmente, la facultad para la recaudación fiscal es del gobierno federal, para IVA, IEPS e ISR. Los estados solo pueden recaudar impuestos de índole local, es decir, tenencia, predial, etc. A ver, si quieren más dinero, ¿por qué no suben el predial? ¿Verdad? Porque eso no les traería votos en la elección del 2021. El caso es que si los gobiernos del PRIAN pretendieran impedir el pacto fiscal, estarían violando la Constitución. Y si lo hacen, entonces, al incurrir en un delito, el Congreso podría desaparecer los poderes en esos estados. El reglamento del artículo 76 constitucional autoriza la desaparición de los poderes en los estados cuando sus gobiernos incurren en lo siguiente: quebranten los principios del régimen federal, abandonaren el ejercicio de sus funciones a no ser que medie causa de fuerza mayor, estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico, se prorroguen en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los sustitutos. Finalmente, promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República. Impedir el pacto fiscal equivaldría a quebrantar los principios del régimen federal, así que en el momento
en el que los gobernadores del PRIAN pretendan romper el pacto fiscal, en ese momento se ponen de pechito para que los barra el Senado y se pongan nuevos gobiernos. Por lo cual, ni se preocupen por los panchos, mugidos, pujidos y pataletas de los gobernadores del PRIAN. En realidad son de índole electorera y exclusivamente para consumo interno. Creen que haciendo esos panchos van a arengar a la gente para que los apoye, pero en realidad la gente ya los mandó a volar en el 2018, eligiendo a Andrés Manuel López Obrador por abrumadora mayoría. Y ya fin, esto no pasa de ser otro berrinche más del PRIAN, porque le sigue ardiendo el haber perdido las elecciones del 2018 y con ellas el control del dinero de los impuestos, del cual siempre robaron a manos llenas. Luego de que AMLO les respondiera el berrinche a Enrique Alfaro con un reto para que haga una consulta para que se rompa el pacto fiscal, Alfaro dijo que hará la consulta. Nada más que hay un detalle: la ley de consulta ciudadana que los del PRIAN amañaron para que fuera letra muerta no permite consultas sobre el presupuesto. Lástima, Margarito. Y ya que anda encarrerado, ¿por qué no hace Enrique Alfaro una consulta revocatoria del mandato? Ah, pues porque sabe que la perdería. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Gracias. Jalisco padece de un dictador que hoy pretende cerrar los supermercados en fines de semana. Esto provocará compras de pánico, aumento de precios y alarma entre la población. También decreta prácticamente un toque de queda a partir de las 9 de la noche, porque ya no se permitirá el funcionamiento de transporte público ni de los taxis de plataforma, entre otras muchas restricciones. Con el pretexto de la pandemia, quiere aparecer en las primeras planas nacionales y, como siempre, atender la crisis del coronavirus con criterios de politiquería. Por si fuera poco, Enrique Alfaro fue electo para gobernar Jalisco, pero solo está utilizando el cargo para su promoción personal. En su afán caudillista insiste otra vez en su charra separatista. Sin darle más cuerda, solo le recordamos desde esta representación popular que la Constitución es muy clara. Sobre su idea de abandonar el pacto fiscal, los asuntos de carácter fiscal no pueden ser sometidos a consulta popular, artículo 35 de la Constitución. Y que la pretensión de sacar a Jalisco del pacto federal es traición a la patria, artículo 117 constitucional y 123 del Código Penal Federal. Concluyo. Lo que sí se puede y le urge a Jalisco es la consulta popular para la revocación de mandato. Ya basta de las bravuconerías del gobernador que nuestro estado padece y que no es capaz de sostener sus dichos cuando tiene enfrente al presidente. Es cuanto, gracias. Gracias. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.